Buenos días. Bueno, Am, vamos a, vamos a- a comenzar esta clase eh, con una pregunta que les quiero hacer y si pueden responder en el chat, lo agradecería. Entonces comenzamos la clase con una pregunta, continuamos con las preguntas que ustedes puedan tener con respecto al video del día subido el día sábado, que se refiere a orígenes de la filosofía occidental. Eh, Estamos hablando de presocráticos y sofistas. Y yo resuelvo sus dudas y luego terminamos eh, con, con la sección en la cual mostramos otra visión al respecto del video. eh, y revisamos, bueno, y quedan planteadas algunas preguntas también. Em, entonces comenzamos la clase. La pregunta que les quiero hacer y que les voy a pedir que respondan por el chat es ¿qué labor realiza una persona que se dedica al trabajo social? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué labor realiza una persona que se dedica al trabajo social? Eh,
Bien, tengo una segunda pregunta. ¿Por qué me respondieron? Profesor, disculpe que le interrumpe. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Me puede hacer una pregunta? Sí, claro, pero es como un poquito fuera de la clase. ¿Usted se encuentra bien? Es que lo noto un poco extraño porque siempre es como súper como motivado y ahora lo noto un poco bajoneado. No sé si soy yo el de la idea loca. Yo igual lo noto. Llevan clases seguidas así, profe, que no se Sí, muestra, está decaído, no sé. y al menos yo sí me preocupo un poco, no sé, no quiero sonar así como muy exagerado, pero mis compañeros igual notan lo mismo. Y eso, la anterior, igual pedimos disculpas, no era la idea de incomodarlo o faltarle el respeto. No lo puedo ver. ¿Qué pasó? Estoy leyendo la respuesta que está haciendo Katy Espinosa en chat. El trabajador social debe identificar las causas y procesos de los problemas de las personas, ya sea de forma individual o grupal. Implica tener buenas acciones hacia otros, el hecho de servir, ayudar y aportar a que otra persona que no esté bien en distintos ámbitos pueda descubrir que puede ser útil a la sociedad y tener un propósito ayudando a su vez a erradicar las causas del problema, entregando apoyo al afectado para que tenga un bienestar social, cooperando para mejorar sus condiciones económicas y sociales. Janan Roldán, ayudar y orientar el desarrollo de una persona y fomentar cambios sociales de la persona y su ambiente. Comprendo. Bien. Sí, me encuentro bien. Me encuentro bien. Eh, Quizá la percepción ha cambiado, puede ser, pero me encuentro bien. Estoy eh, tratando de llevar una clase un poco más a un nivel eh, superior, diría yo, como en términos de profundidad del trabajo que se puede hacer dentro de un marco universitario de, de educación. Y claro, eso implica también llevar ciertos procesos con un poco más de detenimiento para que haya entendimiento de parte de ustedes, sobre todo para lograr un poco comprender la situación como, y en el momento en el que ustedes lleguen a ser profesionales, llegue a haber una, una perspectiva profunda de la realidad, ¿no? Em, por lo mismo estoy tratando de llevar el proceso y les digo que voy a ir más lento, ¿cierto? Les comenté al principio de esta clase al menos que cuáles son los pasos que vamos a seguir, ¿cierto? Dentro de esta misma clase. Yo les comentaba que la primera parte era una, mm, una pregunta que tenía yo o sea, era un set de preguntas para poder entender una, una percepción de ustedes, ¿cierto? Y luego iba a venir la parte de donde yo les iba a preguntar a ustedes o les iba a darle el pase para que presenten sus inquietudes. Supongo que cerramos entonces la primera parte y abrimos la segunda parte ya directamente. Eh, Abro la palabra para quien quiera decir algo. Cedo la palabra.
Buenos días, profesor. Buenos días. Me llamo Carmen. No sale en mi nombre ahí. Es con Sí, sí, respecto a la recuerdo. pregunta que, es con la, o sea, con respecto a la pregunta que usted acaba de hacer, que nos pidió que la escribiéramos. Pero para hacer un poco más amena la clase y pudiendo eh, hablar o comunicarnos de lo que nosotros sentimos al respecto de lo que usted está preguntando. La pregunta que usted me hace es que la realiza una persona que se dedica al trabajo social. En mis palabras es apoyar e involucrarse en los problemas de la comunidad en general, ¿cierto? Cada individuo para generar cambio y provocar con ello oportunidades desde el ámbito social. Es lo que yo puedo ver. Eh, Todo esto también en el ambiente de haber un respeto, la privacidad sobre todo, ¿cierto? Y la empatía que nosotros tengamos hacia la persona que estamos escuchando. Algo que decir, profe, respecto, no sé, por último para conversar, porque si estamos hablando toda la clase, no entiendo el concepto de la clase, de verdad. El Que si usted va a Sí, profesor, no, estar con actitud, creo que ninguno le gustaría estudiar, pues, señora, porque ya se ha presentado 2 clases con esa actitud y a todos nos incomoda. A pesar de que Claro. seamos menores que usted, nos incomoda. Sí, mire, yo trato de ser una persona súper empática, o sea, trato de, como compañero he tratado de ponerme en su lugar también, de no seguir la corriente, pero la verdad igual como comunidad, porque somos un curso es una comunidad de individuos, molesta un poco también. Saber que aparte cada uno tiene que, situaciones, espérame compañera, situaciones diferentes. Algunos trabajan, otros están en la casita, otros están haciendo diferentes cosas, pero eso no es motivo también de tener una actitud así porque la verdad, esta situación es estresante y molesta un poco. No un poco diría yo. A mis compañeros quizás les moleste más, a mí yo trato de apaciguar esa molestia, pero igual para que tomen en conciencia eso. Le cedo la palabra a mi compañera. Igual igual de usted todos tiene que modos, entender que lo que está diciendo igual pasa a llevar al profesor. Por eso tienen que medir las cosas como lo dicen. igual de todas maneras el profesor está tomando esta metodología de estudio porque nosotros mismos se lo pedimos, que queríamos debatir y abrir ideas sobre esto. Si los compañeros se quedan callados, tal vez por alguna preocupación, porque tienen algún problema con el micrófono, porque están, no sé, cuidando niños, porque están trabajando, por lo que sea, no se quedan callados porque quieren, tal vez algunos escriben. Entonces hay que tomarlo en cuenta también que todos tenemos problemas, todos estamos estresados y que el profesor tomó esta metodología por bien de nosotros, no es porque él quiera, el día lunes iba a hacer su clase, yo iba a subir una clase, entonces él se está acomodando a nosotros. Y hay que ser un poco más consciente con lo que decimos, con respeto. eh, hoy está súper compleja la situación. A ver, Disculpe, profesor, yo sé que no es el momento ni está la clase para ese tipo de cosas, pero esperemos que haya quedado claro el punto para no armar más conflictos y sigamos el orden de las clases porque usted tiene que seguir su cronograma y todo eso. Y no queremos tampoco faltar el respeto. bien. Agua. Tales de Mileto dice que de todo es agua. Eh, Sí, el, y el fin del universo está basado en el agua. dice que está basado en el agua. Es una persona que vive en la costa, eh, que está en el Mediterráneo, ¿no? Que está mirando el horizonte, no sé, mira a su alrededor eh, y ve que todo es agua. Eh, por otra parte, habían otros que veían que el origen de todo es el fuego, que sin fuego no hay nada más.
hay algunos sectores en el sur de Chile donde del agua surge fuego, o se puede crear fuego, sin necesidad del paso por la tierra misma a veces, aunque se supone que al fondo hay tierra también. Eh, Heráclito decía que el fuego era el originario, ¿no? A veces también las filosofías se presentan en cuerpos o corporalidades que poseen un elemento que está con mayor presencia. Heráclito sufría de un problema, algo así, que creo que era como retención de líquidos o algo que le aumentaba el calor corporal demasiado. A tal punto que él pensó, no, su problema era la retención de líquidos. Y eso, claro, a fin de cuentas le generaba mucha molestia. Lo que hizo fue, como el calor era el originario de todo y también era el final de todo, ¿cierto? Aunque no sabes si era final precisamente, porque como todo era cambio, todo era devenir, no se sabe si hay final en el devenir. Es posible que sí, al menos lógicamente. Em, Se hizo tapar con bosta de caballo encima para poder expulsar el agua que tenía, porque él pensaba que podía salir por los poros, no sé, inventó un show más o menos. Y murió tapado en bosta de caballo, tapado en caca se puede decir también como en términos coloquiales. Em, Murió. eh, y bueno, murió con una fiebre, es una sobredosis de fiebre, no sé, que, que al final golpeó el calor, ¿no? Mm. Tales miraba el agua. Eh, Se recogían por esa época esas teorías de que las personas venimos del agua, o al menos hay una corriente de personas que vienen desde el agua. Esas mismas que después se retrataron en Aquaman y esas cosas, eh, son, son hipótesis milenarias. Eh, claro, gente que viene saliendo del agua, Atlántida. Eso lo dijo Platón. Eh, Tales decía que el agua era el elemento originario. Y en cierto sentido tiene razón, porque el cuerpo humano al menos, o este cuerpo en el que habitamos, y en el que también habitan otras conciencias, sin agua no hay conciencia. De por sí en el mundo no hay, si no hubiera agua, moriríamos, ¿no? Es que de por sí el agua es el elemento de la vida. O sea, el agua le da el nutriente a las plantas, a su vez las plantas nos alimentamos nosotros. El ser humano no resiste ni 3 días sin agua. O sea, de por sí el agua, sea dulce o salada, correspondería al elemento como de la, no sé, yo lo veo así, de la destrucción, porque todo lo que toca el fuego lo destruye. No sé si estaré errado en esa postura que estoy diciendo. ¿Fuego destruye agua? Yo creo que no, la No, se evapora. fortalece. Se evapora. O creo que... No, es como medio... Tendría que ser un calor muy intenso para que evaporara el agua a la primera, pero generalmente cuando alguien le tira una cubeta de agua, una fogata, se apaga primero el fuego y después sale Yo, humo. Así. yo creo que el agua es el inicio de todo y a lo que le da vida, y el fuego es el fin de todo, porque si tú quemas algo, al final y al cabo es muy difícil volver a reparar lo que esté igual, o que viva si es algún ser vivo como una planta o algo por el estilo.
Pero, Entonces, eso es como visión, mi pero visión. siempre cuando ocurre el fin de algo, hace algo. Por ejemplo, ¿en qué te puedo explicar esto? ¿Hay visto cuando en la Zapa, por ejemplo, o en Utah, cuando queman los pastizales y luego vuelven a sembrar ahí? Es buena la ceniza. Entonces, literalmente el fuego destruye, pero luego nace algo, da el inicio. O sea, después, como sale en Dragon Ball, después de la destrucción viene la creación, una cosa así. Pero eso es con el hecho Esos de estados. la tierra, pero con todo lo demás, es que eso es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, si nosotros o se quema alguna planta, vamos a morir al fin y al cabo. O puede producir muchos daños, no queda igual. Pero eso lo veo así, pues, Ah, porque obviamente O sea, de que vamos a morir de eso es lo todas maneras, ¿no? Eh, pero buen punto. pero la pregunta es, em, ¿en qué vamos a convertir? Porque sabiendo en qué nos vamos a convertir, sabremos qué es el elemento originario desde al menos la perspectiva de entender el origen como el inicio mismo. Comida para gusanos, Convertimos en polvo. ceniza. cenizas, Ceniza. polvo. O bueno, dicen que la materia no se crea ni se destruye. En ese tiempo no sé si estaba esa hipótesis ya lista, pero simplemente nos transformamos en otra cosa. En este caso, la materia, ya sea carne, ropa, etcétera, en ceniza. Es que en esa época no estaba la conciencia de Claro, materia. claro, por eso expliqué. Es que ese es el punto, como, sí, entiendo a lo que vas, como la materia no se destruye ni se transforma porque, o sea, no se destruye ni crea, sino que solo se transforma. Pero estos tipos de esa Grecia antigua no tenían el concepto de materia usado, el materialista, no sé, como la palabra materia no estaba tanto ahí presente. Ellos Eh, solamente veían lo de alrededor y a eso le daban origen, ¿no? Era la palabra físico y la palabra que usaban físico, materia. Eh, y esa la gran como forma de llegar a profundidad del tema, es cuando te dan a qué le está llamando algo físico. ¿Qué es lo físico propiamente tal? Como que ellos eran los que se conocían como físicoi, ¿cierto? Que se dice los observadores o los que se dedican a la naturaleza. Pero cuando hablan de naturaleza, ¿qué es naturaleza? Se está hablando de naturaleza de las plantas, ¿cierto? Así como ve esto que se llama como la naturaleza de, no sé, como el árbol, que hay un parque, etcétera, o está hablando de la esencia de algo, como la naturaleza de la mesa, la naturaleza del libro, la naturaleza del perro, no sé, la naturaleza de la humanidad. Esa es mi duda al menos, como eh, físico, porque no es materia, ya los otros pues, después podemos entender que materia ya va a tener que ver con alguna concepción empírica, ¿cierto? Una concepción de palpable, como se le llama, que se le menciona como al término de los sentidos, ¿no? Materia es como el objeto materializado. eh, ya como se puede ver, se puede oler, ¿cierto? Se puede tocar, pero eso es la materia, ¿no? Que nunca se destruye, ¿no? Pero cuando hablan de físico, porque estos tipos no hablaban de materia en esa época, como, ya, si decimos que lo físico no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿a qué se refiere con eso físico? O cuando se dice entonces, no, en realidad lo físico eh, no se transforma, ¿sí? No está creado,
o sea, no se crea, no se destruye, pero tampoco se transforma. Y ahí hay una descripción de la naturaleza que es distinta. Y volvemos a la pregunta de a qué se refiere con naturaleza. Comidas para gusanos, es la pregunta, la respuesta. Eh, y eso es súper importante porque constituye y construye una mirada con respecto a lo científico incluso, como tiene alcances antropológicos, tiene alcances científicos y claramente también en la construcción de cualquier ciencia o disciplina que se identifique dentro de un marco que sea ciencias sociales o ciencias jurídicas o lo que sea, ¿no? Eh, y por eso preguntaba también cuál es la labor del trabajador social o de alguien que se dedique al trabajo social o de la trabajadora social. Porque eh, respondiendo a una pregunta como ¿qué es naturaleza, cierto? Y cómo abordarlo eso, o por eso digo, la físico, y ahí está el origen, la pregunta, la que destruye todo esto, un paradigma de armonía quizás, de pensamiento que venía previamente. Se arma una revolución ahí intelectual al menos y permea y debió haber permeado en la mayor parte de la civilización o de este intento de civilización que se ha construido hasta llegar a hoy, ¿no? A una situación bastante extraña como en términos económicos, en términos políticos, en términos químicos o virológicos incluso como em, y nos lleva a lugares como estar haciendo clases por Zoom. O sea, claro, y además sabemos que Zoom ya, no sé, yo leo las noticias que me aparecen en el celular y dice que los dueños o no sé, los quienes están a cargo de Zoom ya son nuevamente, o sea, se hicieron millonarios. O sea, hubo una repartición de capitales, parece, ¿no? Financieros por ahí. O quizás son reales, no sé. Hubo un movimiento importante dentro de esta pandemia de los, como de los grandes capitales que hay y estamos hablando de grupos económicos bastante grandes y poderosos. Em, em, no sé si hay alguna duda o si no, alguna inquietud, o la tercera posibilidad es paso directamente a lo de que hablan los sofistas, que sería interesante también darle una vuelta. A mí me gustaría hablar de los artistas, ¿Alguna otra opinión porque que escuchar? No, profe, yo estoy claro con lo que hizo la compañera. Bueno, al menos no sé, no, yo no tengo muchas ganas de... ¿Alguna otra opinión? Em, Sofistas. Am, eh, los fisicois, ¿cierto? Hicieron todo un proceso de entendimiento de la realidad desde otro lugar, em, al que se, al que se solía llevar en ese tiempo. Intentaron leerlo, esto que era la naturaleza, ¿cierto? O la fisis, ¿sí? Que es propiamente la palabra, fisis.
Si me permiten, otro día podríamos hablar de lo interesante de las letras griegas, que tienen una correspondencia bastante interesante con lo que se intenta decir. Physis se resuelve como naturaleza, ¿cierto? Y esta naturaleza está explicada según los fisicois, según los presocráticos, que se les llama. Estaba significada como esto que está acá, ¿no? Las cosas. Y tenían una explicación ya racional, a diferencia de explicaciones de carácter místico o mitológico, mejor dicho. El paso estaba hecho entre darle explicación a la naturaleza desde una noción bastante más racional. El agua es el origen de todo, el fuego es el origen de todo, la tierra es el origen de todo. El arjé era algo, una cosa racional. Y lo que significó eso en términos teóricos tuvo su repercusión práctica, que fue, en términos bien concretos, la proliferación de gente que empezó a enseñar el arte o la virtud del arte de política. Hubo un paso desde hablar de la naturaleza a hablar de la política, que fue un paso lógico, en términos racionales, en términos lógicos lineales incluso, o lógica proposicional. Era un paso evidente que iba a suceder. Y lo que sucedió fue que en Atenas llegaron un montón de gente y hubo unos más reconocidos que otros que empezaron a hablar de cómo hacer el mejor arte de la política. ¿Y a qué se refería? Al arte de la oratoria, al arte de convencer, al arte de como se dice en términos actuales, como al arte de vender la pesca. Y se subieron al show, ¿no? Empezaron a crear gente que se subía al show de lo político, al show del ágora, ¿cierto? Al show de la, de la, de la democracia ateniense. Donde, como ya quizás recuerdan, y no sé si se los comenté, solamente podían participar ciertas personas. Podían participar solamente personas que eran categorizados como hombres, eh, personas terrestres o que tuvieran un terreno, o personas que podían ser
construcción de sentido, es como práctico, en general, necesario ser un para llegar a la verdadera verdad, como él lo menciona o como Platón pone en sus palabras. Persuadir, otros querían corromper, otros querían transformar, otros que la verdad propiamente tal no existía, sino que precisamente era un acuerdo entre distintas personas. Para algunos decían que era para no pelear, otros decían que en realidad era porque querían ir más allá. Yo sentía que los sofistas son como los políticos actuales. Hablan con mucha... Tienen el poder de la palabra y del convencimiento, pero lo que hablan muchas veces no es real. Sí. Trataban de utilizar el razonamiento y trataban de buscar una manera más lógica, incluso no creían en la religión, pero lo utilizaron más para lo político y eso hizo que se fuera, se creyeran como mentirosos. O por lo menos lo que creía Sócrates era que mentían, que todo lo que decían eran falacias. De hecho, perdón si me interrumpo, mi compañera profe. Claro, los sofistas tenían un buen dominio de la palabra y al tener ese buen dominio de la palabra, bueno, cautivaban a quien sea que les pagase por ese servicio de estudio, por decir así, porque era una especie de profesores andantes, pero a la vez ellos no así conscientemente decían que tenía conocimiento de la absoluta, pero Platón lo planteaba de esa forma, o unos seres que pensaban que ellos solo dominaban el verdadero conocimiento, ese conocimiento que tenía que... Por otra parte, Sócrates cogía una postura similar a los, por eso también se le catalogaba comillas puristas, pero él no cobraba, y lo que él hacía era literalmente caminar a la calle y quisiera saber o sea, Teniendo problemas con la grabación, se corta de vez en cuando. Voy a subir según como queden para que vaya igual. Bien, cito. Si hay una persona, ¿cómo es que no tengo, no sé cómo puedo aceptarla? O sea, debe entrar nomás. O sea, sí, acepto que entre. O, si tienes tú, si puedes compartirle el link. La clase está abierta, sí. Las espero y sigo con...
Eh, a ver, no sé si estoy, mejor. Está muy interesante, al menos para mí, y voy a leer menos una página. Y si está muy interesante podemos seguir, pero si se aburre, si hay alguna duda que aparezca, me detienen nomás, ¿sí? Bien. Los sofistas pensadores políticos. La revolución intelectual que se produjo por el explosivo desarrollo del modelo de los acontecimientos más importantes en la vida de Occidente. Este evento no aconteció, por cierto, en un momento exacto de la historia griega, de la noche a la mañana, sino que es fruto de un lento proceso que comienza con Homero y tiene su punto más alto en los sofistas de la Atenas decisión, los asuntos propios de la polis y su ordenamiento. Perfecto. Una de las mayores ciudades, la polis, el motivo de su nacimiento, y con ello forjar una explicación racional acerca de la necesidad de las leyes y la normatividad de las relaciones humanas en general. Esta preocupación por la polis y su legalidad es una característica esencial del movimiento de los sofistas. Por ello que resulta completamente adecuado llamarlos pensadores políticos, en el más genuino sentido de este concepto. Me surge una pregunta para ustedes, solo si quieren responderla. ¿Ustedes creen que son necesarias las leyes? En ciertas circunstancias yo creo que sí, para mantener el orden Sí. y ser más ordenado. Es que de por sí una sin ley es una sociedad en libertad, y libertad de por sí trae el caos, porque, bueno, uno diría, bueno, soy libre, voy a asaltar una casa o voy a matar a tal persona. Claro, las Suponiendo leyes que, bien estipuladas y y bien estructuradas son buenas para mantener el orden en cualquier sociedad, civilización, país, etcétera. Así claro, que sí, son buenas. suponiendo que queremos ir a asaltar casas, como nuestro deseo básico, no sé si todas las personas quieren Bueno, hacer es eso. que se puede aplicar a cualquier caso, por ejemplo, asaltar, matar, golpear a alguien o lo que sea, cualquier cosa que estaría dentro de lo moralmente incorrecto. Sin la ley o sin algo que un organismo regulador, el ser humano sacaría a relucir sus instintos más básicos. Más como no, más básicos, sino que más oscuros. Así. Thomas Hobbes habla sobre eso. Vamos a ver antes.